Continuamos en este día especial, Día de la Soberanía, conmemorando la lucha por la defensa de lo nuestro. Estamos con Alejandro Mosquera, él es director ejecutivo del Instituto de Formación de Estudios para la Igualdad, miembro de Patria Iguales, diputado, mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Laura, un gusto conversar. ¿Todo bien? Todo Bueno, bien. obviamente hay mil aspectos de los que podemos desarrollar en torno a la soberanía, pero la idea es que vos puedas profundizar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía política? Bueno, es un concepto acuñado en una larga lucha por las visiones, tanto en el país como en el mundo. La Argentina tiene mucho que ver con periodos donde el protagonismo popular, o sea, la soberanía popular se hizo presente. Lucha por la independencia, todo el proceso de formación, lo que estamos conmemorando, la vuelta obligada, las batallas contra el imperialismo inglés y francés, pero también con Irigoyen, cuando es la primera etapa que viene de revueltas populares, de protagonismo, la ley Sáenz Peña, surge la soberanía popular y por lo tanto la soberanía económica con Perón, en un proceso eh, casi fundacional en el 17 de octubre, cuando la gente gritaba en la Plaza de Mayo para rescatar a su líder, una clase obrera en formación en su conciencia nacional, gritaba por Perón, estaba gritando por la patria, por la soberanía, por el derecho ciudadano. Eh, Hubo distintos momentos, por supuesto. Las luchas populares en Argentina es una larga historia. O sea, hay una visión que tiene que ver con afincar la soberanía política en la capacidad de ejercer el poder por la soberanía popular. Esa es la forma que yo tengo de mirarla. Por supuesto que habrá otras, pero ahí es donde se ejerce el poder. El poder de un pueblo se ejerce en una forma donde se organiza la sociedad en distintos basamentos para quien pensamos de esta manera, una en las organizaciones libres del pueblo, otra en las organizaciones políticas y otra en el propio Estado. El tema que nos pasa hoy es que nosotros tenemos un Estado que se está transformando violentamente en un capítulo donde la administración de ese Estado está en un proyecto neocolonial, con lo Sí. cual se une a un mundo en crisis donde las formas que tuvo de institucionalización el neoliberalismo en el mundo también están en crisis. Hay procesos distintos. El proceso argentino se emparenta por un costado con las ultraderechas mundiales, pero por otro se diferencia porque no es un proyecto nacionalista, sino es un proyecto de entrega de la soberanía política, es decir, de la capacidad del Estado de orientar a la nación en un desarrollo propio, tomando sus propias decisiones, por una entrega de eso, que a veces puede ser, la lectura puede ser payasesca, todas las cosas que se dicen estos días, pero cuando uno mira más en profundidad, es la entrega de las capacidades decisorias que tiene la sociedad argentina, el Estado, sus instituciones, a una política de sumisión a intereses extranjeros, con lo cual la soberanía nacional que se cede es que se está cediendo la soberanía política, una de las tres banderas históricas del peronismo. Ujú. ¿Qué me parece a mí? Que la soberanía política, además de la soberanía, estar atada a la soberanía popular y su expresión política, también se debe leer una lectura con la independencia económica. O sea, es Exacto. un triángulo que se arma para entender qué es esa disposición. Y se expresa tanto en las políticas internas. En las políticas internas, un proyecto neocolonial que necesita el crecimiento de un proyecto autoritario. El proyecto autoritario, ¿contra qué va? ¿Por qué yo lo nombro tanto? Porque va contra las formas de organización libre de nuestro pueblo, contra sus dirigentes, etcétera, etcétera. Es un aparato estatal destinado a apagar la capacidad de soberanía popular, a cuestionar a la clase obrera en sus rasgos de eh, propender una sociedad más justa y disciplinarla bajo el aparato represivo, que no siempre es Patricia Bullrich, la gendarmería, la policía, sino a veces son los despidos, a veces son las censuras, a veces es el aparato judicial, pero que de alguna manera expresa esa intención
que va como una sombra al cuerpo, la pérdida de soberanía política, la pérdida de soberanía nacional es apañada por un aparato represivo entendido como el aparato estatal más desarrollado y lo que lo circunda como un elemento de eso. Eso es lo que estamos, a mi entender, viviendo hoy, ¿no? Ujú. Sí, también estamos atravesando una crisis institucional, más que institucional, de representación, me parece muy importante, como los sistemas democráticos muestran sus debilidades a la hora de ejercer un proyecto soberano. Y muchas veces, como vos bien detallás, se terminan convirtiendo en proyectos entreguistas. ¿Cómo hacer para salir en esta etapa de esta encrucijada y de esta crisis de representación? A ver, la crisis de representación, que comparto totalmente, tiene su origen, entre otras cuestiones, en justamente en la aplicación de un neoliberalismo en Argentina, que en vez, que por supuesto, por su esencia, no atiende las demandas sociales, sino atiende el interés más corporativo de los grandes grupos más concentrados de la economía y del poder. Con lo cual la crisis de representación anida también en lo que el movimiento nacional y popular no supo, no quiso o no pudo hacer, que es que superar el neoliberalismo que generó una crisis profunda y llevó a una crisis política en el mundo que se expresa en uno de sus andariveles por la crisis de representación. Sin enfrentar el problema que le dio origen a la crisis de representación es muy difícil superarla. Por lo tanto, es un tiempo donde se están formando los actores políticos de la etapa que estamos transitando, de las modificaciones que se vienen transitando. Cuando hay espacio de transición, por supuesto que a veces las cosas no se ven tan claras como cuando los momentos están consolidados. Pero los grandes partidos están en una crisis de representación muy fuerte, al punto que está unida a la funcionalidad que cumplen. Si el movimiento nacional acompaña procesos centristas de centro derecha, como fueron los de los últimos 4 años del gobierno de Alberto Fernández, lo que implica que esa crisis de representación no está unida a la identidad nacional y popular, sino no está unida a una forma de interpretación de esas políticas. Con lo cual hay que mirar para allí. Pero también hay que mirar en la crisis de representación en otro origen, que no tiene, ese es el origen principal, pero hay otro origen, que es la debilidad política de profundidad en el análisis del movimiento nacional de ver los cambios profundos que se estaban produciendo. Produciendo cambios en el modo de producción, la forma que tomaba el capitalismo en la nueva etapa, qué significa el capitalismo de plataformas, o el tecnofeudalismo, como le llama Varoufakis, qué significaba para la conciencia social, qué significaba ese proceso profundo de individualización sobre la base de gente separada de sí misma, recluida en esta forma que toma el mundo. Entonces uno puede estar en desacuerdo con lo que está pasando, puede tener que le gustaría que la humanidad sea por otra, pero lo que no puede hacer es no tener una lectura profunda de lo que está ocurriendo. Y no una lectura solo psicologista, en el sentido de estudiar cómo responde tal o cual franja etaria, sino de ver cómo el capitalismo está mutando, genera nuevas relaciones sociales y esas relaciones sociales se expresan de determinada manera. Con lo cual, a la pregunta tuya, que no es simple contestarla, pero yo diría una cosa así. El pensamiento nacional y popular, el pensamiento de izquierda, tiene que desarrollar de nuevo sus aspectos más críticos sobre la realidad social, económica y política que se vive. Segunda cuestión, sobre ese enfoque de pensamiento crítico, generar una práctica, porque de la práctica también nacen las posibilidades de emerger en una forma de conocimiento que no se refiere a una élite intelectual del progresismo, de aquel de allá, sino al papel que tengan los pueblos, la clase obrera, las organizaciones, pensar el conocimiento y el aspecto crítico de otra manera. Ahí hay un rumbo para construir. Y a mí, por pertenecer a donde pertenezco, mi identidad política y todo eso, yo creo que la izquierda se tiene que repensar. Se tiene que repensar porque una parte de la izquierda se convirtió en conservadora. O sea, la capacidad de no replantear
el fondo del problema. Y con lo cual, en algunos casos le quedó la melancolía de lo que fue, pero esa melancolía, ¿qué le planteó? El desafío que la transformación estaba atrás, era solo una memoria, y no la memoria como un efecto para tener el desafío de luchar por el poder en este mundo que nos toca vivir. A nadie le gusta vivir en un mundo donde crecen las tendencias fascistas, donde hay una situación de posibilidad de guerra mundial o una guerra mundial por goteo, como decía el Papa. Eh, no es que nos tenga que gustar, pero el desafío es pensar en ese mundo cuáles son las alternativas. Y después de la caída del muro de Berlín, después del fin de los grandes relatos, de la crisis del movimiento nacional y popular en la Argentina, lo que hubo es una falta de alternativa. Y cuando esa alternativa es ocupada en la bronca de la sociedad por la propia crisis neoliberal, el capitalismo tiene la capacidad de crear estos monstruos que salen de estos procesos de transición, como Milei, que interpretan una parte de la bronca. Y ahí es donde la izquierda tiene que renovarse para pensarse de nuevo rebelde, capaz de aportar al movimiento nacional y no solo ser un acompañante de esas vertientes que tuvieron éxito en estos años, que la idea era que para ganar a la derecha lo que había que es copiar su programa, es parecerse bastante a la derecha. Hay que recobrar entonces ese pensamiento. Los mejores momentos del movimiento nacional fueron la rebeldía. Y en esos momentos es cuando creció la organización. Y en esos momentos es cuando se desarrolló la conciencia nacional. Yo creo que por ahí va. No es un problema que uno le podría adjudicar a ciertas tendencias, que es la idea de solo hacer lo que se debe si hay garantías de triunfo. Claro. Esa es una forma de nuestro tiempo. Las cosas se deben hacer porque corresponden hacerlas. Ujú. Entonces, luchar por la patria no es a ver si ganamos, es el deber que todo patriota tiene. Y ahí es donde para mí se basa lo que hay que hacer en este tiempo. Sí, como decía Mandela, ¿no? Que todo parece imposible hasta que se hace. Me Así parece es. que me parece que también hay ciertos regímenes de verdad en la batalla ideológica que hay que desmontar, ¿no? Porque nos hacen creer permanentemente que determinadas proposiciones, que determinadas relaciones entre las personas, que determinados aspectos de este mundo tal y como está son así y para siempre y por lo tanto inmodificables. Y esas verdades hay que desmontarlas. Me parece que parte de lo que tiene que pensar esta izquierda de la que hablabas, este proyecto que hay que construir y a la vez renovar y tomar lo que sirvió, descartar lo que no y construir algo nuevo y único para esta etapa, es justamente pensar cómo desmontamos esos regímenes de verdad impuestos y cómo construimos nuevas verdades para interpretar este tiempo y para construir un horizonte posible. Totalmente de acuerdo, Laura. Le agrego solamente porque estoy totalmente de acuerdo. El capitalismo siempre logra, en su tiempo, en su dominación, de crear una hegemonía que lo que logra es que la gente común, la gente de a pie, acepte y naturalice el dominio y la forma. Y entienda que eso es el mundo, que la vida es así. En este mundo de Milei, pisar la cabeza de otro, tratar de destruir al que no piensa como uno, es como lo natural. La vida es así. Pero la vida es otra cosa. Y ahí voy a tomar algunos ejemplos. Yo me imagino que en Colombia, antes de Petro, cuando estaban los gobiernos que propiciaron la guerra contra las drogas, que casi Colombia era una base militar de los Estados Unidos, que era el territorio donde se amenazaba a la revolución bolivariana con una invasión, parecía imposible que años después apareciera un gobierno popular de las características que tiene el gobierno de Petro. Es muy difícil pensar en, en esas variantes que lo único posible en México era un gobierno del PRI o gobiernos que pactaran la sumisión con los Estados Unidos y están pegaditos. Y sin embargo,
surgieron estos gobiernos y esta presidenta actual que tiene la capacidad de pararse frente al imperio. O, en nuestro caso más cariñoso, que Cuba sigue existiendo a metros. Bueno, todo eso que dice, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay algo que se cambia en la sociedad es movimiento. El movimiento puede ir en un sentido negativo, pero los hombres, las mujeres, todos podemos lograr que vaya en otro sentido. Y ahí es donde viene lo que vos, cuestionar estas verdades que parecen naturalizadas por otro tipo de pensamiento donde coloque la posibilidad de transformación. Y así fue siempre. Porque a mí no me digan que cuando fue el 20 de noviembre de 1845, los gauchos vestidos militares nuestros tenían capacidad de voltear a los barcos de guerra, no los de comercio, sino los de guerra que venían cuidando de los ingleses y los franceses. Es cierto, ellos se reían de nuestros gauchos que estaban por pelear, pero los nuestros pelearon. Y estratégicamente fue una batalla cuando le gritaban, nunca van a poder con el Paraná, nunca se lo vamos a regalar. Bueno, y la sociedad cambió y hubo todo eso, pero tenía que ver con esos periodos. Y tomo una cosa de estos días. Vos fijate que Milei le quiere mostrar a la sociedad argentina que su alineación con los Estados Unidos va a traerle beneficios a la sociedad argentina. Muchos gobiernos, la dictadura militar, Menem y otros más, hicieron esa política de alineación total con el imperio. Nunca nos benefició. No por un problema de los hombres, sino porque somos competitivos y ellos lo que quieren es la capacidad de someternos a esos intereses, como ayer fue el inglés. Y no es casualidad que este tipo que nos está presidiendo, tiene la presidencia, sea un admirador de Thatcher o sea un admirador de Trump. Esa vocación es la vocación de el proyecto colonial, es la vocación colonial que tienen. Entonces, cuando toquemos seguramente ustedes los han conversado en todo este tiempo pero toquemos cada uno de los temas, lo económico, Malvinas, la soberanía, el proceso del norte argentino, las fronteras nuestras, la capacidad del bloque regional, los BRIC, en todo se ve la política de sometimiento, la política de entrega del poder soberano de los argentinos a una potencia extranjera que nunca nos trajo ningún beneficio arrodillarnos frente a eso. Por supuesto que como los patriotas nunca quieren arrodillarse, aunque pueda tener algún beneficio. Pero le están mintiendo al pueblo argentino cuando dicen de esta política va a venir algún beneficio para los argentinos. En el tiempo, lo que va a venir es más deuda, porque lo que hizo Milei en estas horas es tratar de lograr algún acuerdo para más deuda. Los endeudadores de Argentina vuelven a gobernar para eso. Si algo tendríamos que volver a marcar es que la deuda externa, los organismos internacionales y los estados imperiales que están detrás de eso, no es que busquen que paguemos, sino que buscan que nos endeudemos y que no podamos pagar. Porque detrás de eso está la capacidad de quedarse con nuestras riquezas y con el enseñamiento de la Argentina, o sea, con el dominio más global de la Argentina. Cuanto más nos endeudamos con estos tipos, menos soberanía hay. Uh-huh. ¿Querés dejar una reflexión final, Ale, para el cierre de este bloque? Sabés que le vamos a llamar La Patria no se vende al especial del Día de la Soberanía. Una reflexión final que quieras dejar para todos y todas. Lo que le quiero, a ver, como reflexión final, cuando los pueblos recomienzan o reconquistan, mejor dicho, la soberanía popular, tienen que imponer también sus ideas transformadas en instituciones, en república, en una nueva democracia, que es lo que le falta a la Argentina, construir una democracia que tenga capacidad de defender los intereses reales de los argentinos. Pero qué decirle, en esa recuperación les propongo una cosa.
Esas, cuando recuperemos la democracia plena, recuperemos la soberanía política, la soberanía nacional, desconozcamos los tratados, los acuerdos, las entregas que este grupo aventurero que se hizo cargo del gobierno de la nación haya llevado a cabo vulnerando las leyes, la democracia, el Congreso. Porque es a construir un mensaje, porque resulta siempre que nosotros, el movimiento nacional y popular, tarda un montón de tiempo en tomar una medida. Y ellos, en decreto de necesidad de urgencia, nos voltean largos procesos. Y no solamente fue Milei, fue Macri, con la ley de medios, por ejemplo. O sea, ellos repiten, nosotros tenemos la capacidad de someter a discusión todo. Y en ese todo crear las normas nuevas del tiempo que viene. Eso será recuperar la soberanía. Gracias, Ale. Fuerte abrazo. Chao, chao, chao. Chau.